Más que cualquier obstáculo, es el miedo lo que nos frena, reduce nuestra velocidad y nos lleva a destinos inesperados. ¿Sabías que el 90% de las cosas que te dan miedo no van a suceder jamás? Hoy los miedos dejarán de controlar tu vida. Este video puede marcar un antes y un después para ti, ya que aprenderás una técnica extraordinaria conocida como el liberador de miedos y la podrás aplicar justo en el lugar en donde te encuentras ahora. Te damos la bienvenida a este segundo video del programa Deshazte de tus miedos y crea una vida extraordinaria. Queremos agradecerte, pues recibimos muchísimos comentarios y también algunas dudas, las cuales iremos resolviendo. Sobre todo, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Verdaderamente tocó nuestro corazón. En este video vas a aprender a ejercitar tu músculo de valentía, aquel que será tu aliado para convertirse en tu liberador de miedos. Yo soy Pati Anaya. Yo soy Spencer Hoffman. Gracias por continuar con nosotros y permitirnos ser parte de tu historia, de esta transformación que has decidido realizar en tu vida y por lo tanto en la vida de las personas que te aman también. En el video anterior te platicamos sobre el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo se origina? Pues sabemos que la mayoría de las veces el miedo es el que no permite lograr nuestras metas y cumplir con nuestros objetivos. Esos objetivos que tenemos en nuestras mentes y nuestro corazón y que muchas veces nos son arrebatados por el simple hecho de no atrevernos a dar un paso más, a decir yo me merezco un futuro y sobre todo una vida de mucha grandeza. También te compartimos una guía muy poderosa para poder identificar tus 3 miedos más grandes, los cuales podrás enfrentar en este segundo video. Sabemos que esta fue una herramienta determinante para ti, pues hoy nos estás acompañando nuevamente y eso quiere decir que en verdad deseas transformar tu vida y vencer la barrera del miedo. Por otro lado, descubrimos cuáles son los 5 estilos de pensamiento limitantes y desciframos las 7 máscaras de la mediocridad. ¿Te acuerdas de los enanos? Pues mira, seamos honestos, todos en algún momento nos hemos puesto alguna de estas máscaras, pues enfrentar nuestros miedos realmente da miedo. Finalmente, repasamos las 5 creencias para vencer tus temores. Si por alguna razón no viste el video anterior o no lo viste completo, es fundamental que lo hagas, ya que cada uno va construyendo sobre el anterior. Sabemos que el proceso puede ser un gran reto, sobre todo en el aspecto emocional, y a veces eso nos hace abandonar. Pero no te preocupes, estamos aquí para acompañarte y para brindarte todas las herramientas que necesitas para deshacerte de ese miedo que no te ha permitido crear una vida extraordinaria, la que tanto sueñas y que realmente mereces. El miedo, que se expresa en tantas formas, irá disminuyendo, créeme. Si sigues estos videos, realizas los ejercicios y cuando lo logres, notarás lo sencillo que es tomar acción y comenzar a superar ese pasado que probablemente aún te persigue, esa preocupación que te llena de incertidumbre. Nelson Mandela, conocido como Madiba por su gente cercana y querida, viajaba en una avioneta a Johannesburgo, hoy capital de Sudáfrica, cuando un poco antes del aterrizaje comenzó a ver que salía humo en una de las turbinas. El piloto y el guardaespaldas que iban con él se dieron cuenta que no solamente era una turbina la que estaba incendiándose, sino que eran las dos. Mira, no pasó mucho tiempo cuando el guardaespaldas le dijo a Madiba, vamos a tener que hacer un aterrizaje forzoso y cuando lo hagamos tienes que bajar inmediatamente de la avioneta. Madiba, leyendo su periódico y con mucha calma, solamente contestó, muy bien, muchas gracias. El guardaespaldas se sorprendió al ver la actitud tranquila de Nelson Mandela. Quiero decirte, al aterrizar, Nelson Mandela se rehusó a bajar primero de la avioneta y firmemente dejó en claro que él iba a ser el último. Cuando estaban ya a salvo en el automóvil, el guardaespaldas le dijo, ahora entiendo por qué eres Nelson Mandela, el liberador de este país. No tienes miedo. Nelson Mandela lo miró profundamente a los ojos y le dijo, ¿qué? Yo me estaba muriendo de miedo. El que me haya mantenido con calma no significa que no tuviera miedo. ¿Sabes? El hombre valiente no es el que no tiene miedo, dijo Nelson Mandela. El hombre valiente es aquel que actúa a pesar del miedo que tiene, porque se reconoce más grande que él. Esta historia es hermosa porque desmiente una creencia muy grande que existe en la mayoría de las personas. Los que actúan es porque no tienen miedo. Es una creencia falsa. Liberarte del miedo no significa deshacerte de él, sino simplemente liberarte así tal cual. El miedo podrá continuar, pero tú siempre serás
más grande que él. Y en vez de detenerte, el miedo te hará crecer hacia tu máximo potencial. ¿Te das cuenta? Se trata de que tú seas, mira, aunque sea un poquito, pero que seas más grande que tu miedo. Esa es la clave. Cuando eso sucede, tú vas a actuar a pesar de tu miedo. Y eso es sinónimo de crecer y de crear la vida de tus sueños. Muchos de nosotros cargamos con asuntos no resueltos del pasado, de algunas situaciones dolorosas o difíciles que vivimos hace tiempo y que aún siguen vivas en nuestro interior, lo que nos sigue generando miedo y por tanto se convierte en un peso que no nos deja avanzar. La realidad es que todos los miedos y problemas a los cuales nos enfrentamos se originan a partir de una experiencia complicada o dolorosa, la cual pasamos en una etapa concreta de nuestras vidas y por tanto no es lo que nos sucede, sino el significado, el aprendizaje y el crecimiento que realizamos a partir de lo que nos sucedió. Hay por lo menos 3 razones poderosas para continuar con este programa y aprender cómo liberarte del miedo. ¿Quieres escucharlas? Porque el miedo afecta seriamente nuestra capacidad para decidir. Actuar sobre la base del miedo nos frustra y nos lleva a un círculo de autosabotaje y dolor. El miedo, si no se lo usa a favor, nos enferma. Nos crea millones de conexiones neuronales y cambios bioquímicos que son tóxicos para nuestro cuerpo. Definitivamente, liberarnos de los miedos es la única clave para poder vivir en paz, seguir avanzando en el camino de éxito que tanto anhelamos y forjar el futuro que nos merecemos. Pues todos en esta vida tenemos sueños y lo que más deseamos es poder cumplirlos. Por eso es sumamente importante dejar muy clara una cosa. La mayoría de nuestros miedos vienen del pasado, un pasado probablemente complicado. Y muchos te dirían, olvídate del pasado, déjalo atrás. Sin embargo, nosotros no te vamos a decir nada de eso. El pasado no es tu enemigo, no tienes que dejarlo atrás. Al contrario, se trata de transformarlo en tu aliado, para tener las fuerzas para seguir adelante y decir, no estoy dispuesta a regresar a ese lugar de incertidumbre y de estancamiento. Cada situación difícil de nuestro pasado es una historia y tú eres el autor de tu vida. Te propongo cambiar no la historia, sino la manera en que la recordamos y qué significado le damos. Piensa en un dolor profundo del pasado y responde 3 preguntas. 1. ¿Qué puedo agradecer? El agradecimiento es el antídoto frente a la pérdida o a lo que llamamos fracaso. ¿Puedes acaso agradecer que ahora eres más capaz? ¿Te diste cuenta de quiénes te apoyaron incondicionalmente? Agradecer por esa situación por la que hoy tienes más fortaleza. Pregunta número 2. ¿Qué puedo aprender? ¿De qué te diste cuenta acerca de ti, de las decisiones que tomaste o qué conclusiones tienes de toda la situación que viviste? 3. ¿Qué puedo enseñar ahora con eso? Mira, construye una historia del suceso que estás analizando. ¿Y cómo lo puedes hacer? Tal vez lo puedes escribir primero o lo puedes hablar en voz alta. Así es que fíjate bien. 1. Expresa el agradecimiento. 2. Transmite con claridad el aprendizaje. Y 3. Dime, ¿qué consejo me podrías dar o le podrías dar a alguien sobre aquello que viviste? Toma un momento y pausa este video si crees que es necesario. Y por favor, compártenos en los comentarios el resultado que tuviste, porque quizá no te das cuenta o no lo valoras aún, pero cada lágrima, cada dolor que has vivido es una escuela y hay muchísimo aprendizaje que para todos es muy útil si tú nos cuentas tu mejor historia. Ahora, Pati y yo te vamos a contar rápidamente nuestra historia sobre cómo fue que aprendimos del pasado y lo utilizamos como una herramienta muy poderosa para vencer nuestros miedos. Quiero compartirte esta historia, que es mía, pero también se trata un poco de ti. A los 30 años había perdido lo irrecuperable, la esperanza. Con la vida rota a golpe de malas decisiones, circunstancias y personas difíciles, había perdido a mi familia, el empleo, la economía, no tenía ni siquiera dónde vivir. Ese año además se enfermó mi madre y murió. Y por si fuera poco, mi única hermana estuvo en terapia intensiva, entre la vida y la muerte. Pensé que era el peor año de mi vida. Mi depresión era profunda. Ni siquiera podía levantarme a buscar trabajo. Y el obstáculo más grande que me di cuenta estaba en mi mente, porque no podía ver ninguna posibilidad y estaba sufriendo por todo lo que había perdido. Volver a empezar era la idea más tormentosa. Hoy puedo agradecer ese capítulo de mi vida, porque a partir de ahí aprendí a madurar, a tomar mejores decisiones. Aprendí a ver el dolor de los demás y apoyarlos.
Recuperé también amistades y aunque parecía muy difícil y hasta imposible, me di cuenta que era mucho más fuerte de lo que yo pensaba. ¿Te ha pasado? El miedo está en nuestra mente y la realidad en nuestras manos. Por eso, en el proceso aprendí que el miedo es devastador y va terminando poco a poco con tu impulso, con tus sueños, acaba con la seguridad y de pronto nos deja estancados. También aprendí que cuando uno está herido, todo lo que recibimos y damos lo hacemos con dolor. Y lejos de que solucionemos, parece que el corazón se nos va endureciendo y parecemos fuertes por fuera, pero no lo somos. Lo más importante y el consejo que puedo darte a partir de esta experiencia es que no tengas miedo del miedo, que es mejor un proceso difícil para superar el dolor que una vida dolorosa en pequeñas cuotas. Y verás, el paso es determinante, es descubrir dónde se esconde el miedo en ti, cómo se expresa. Además de las 7 máscaras que te platicamos ya, hay 3 áreas de decisiones que se derivan siempre que tenemos ese miedo inconsciente. Mira, yo no estaba atemorizada, no me veía como una mujer miedosa. Al contrario, la gente decía de mí que era muy fuerte y muy segura, pero era miedo y yo me contenía demasiado. El miedo es ese mecanismo que nos protege y que de manera natural nos lleva a 3 reacciones instintivas: parálisis, huida y pelea. Y de alguna forma yo hacía estas cosas. Mira, a ver si te suena en tu propia vida. 1. Posponía constantemente. Nunca tenía tiempo para mis sueños y atrasaba mis metas. Era un tipo de parálisis. 2. Evitaba las responsabilidades y relacionarme con la gente. Me aislaba. Era una forma de huir. Y 3, evadía fácilmente cualquier situación, cualquier conflicto, o de manera contraria me peleaba, me enojaba muy fácil con toda la gente, es decir, estaba siempre defendiéndome como en una forma de pelea. Por eso me emociona muchísimo que estemos juntos y que podamos platicar tanto mi historia como la tuya. Te invito a que veas hasta el final estos videos, que los repitas si es necesario una y otra vez y que hagas los ejercicios hasta que tus emociones vayan bajando. Es determinación y proceso. Hay un camino mejor y posible y cuando te atreves a avanzar a pesar del miedo, la vida nunca vuelve a ser la misma. Eres tú, más consciente, con más plenitud y la vida deja de ser tan atemorizante y tan complicada. Para mí, uno de los miedos más grandes que tuve que enfrentar fue el miedo a ser padre. A los 3 años yo perdí a mi papá. Había crecido siempre con la historia de que mi padre había muerto de un infarto al corazón. Sin embargo, a los 17 años me enteré de una realidad muy triste, pero completamente diferente. Mi padre había decidido terminar con su propia vida. Y lo supe de una manera muy repentina y honestamente yo no estaba preparado para escuchar la verdadera historia de mi papá. Yo estaba buscando unos papeles para hacer unos trámites cuando me topé con un folder viejo y amarillo con una etiqueta que decía Estudio Psicológico de Spencer Hoffman, edad 3 años. Por supuesto que abrí el folder y comencé a leerlo. El estudio decía claramente: el niño presenta cierto trastorno por el suicidio de su padre. Sentí como una cubetada de agua helada. Me quedé petrificado y sin saber qué hacer. El héroe que conocía a través de las historias y relatos se había convertido en el villano que nos había abandonado. Entonces, mira, yo no supe lidiar con ese dolor, me costó mucho trabajo y mucho tiempo, muchos años, hasta que un día entendí una gran verdad. Recuerdo que estaba en Coyoacán, un barrio hermoso de la Ciudad de México, debajo de una jacaranda, este árbol lindo con florecillas color lila, cuando yo me hice una pregunta: ¿qué pasaría si yo decidiera perdonar a mi papá? Una idea muy interesante. La respuesta me llegó clara. Yo no tenía que perdonar a mi papá. Me tenía que perdonar a mí por haber cargado tanto tiempo, tanto dolor. Años después llegó un día especial en mi vida y sin darme cuenta tuve que enfrentar uno de mis miedos más grandes: convertirme en papá. Ver nacer a mi hijo Spencer fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Sin embargo, detonó en mí un miedo tremendo. ¿Cómo voy a ser papá si yo nunca tuve uno y nunca aprendí a hacerlo? Y a pesar de que no tuviera mucho sentido, tenía otra creencia muy limitante. ¿Qué va a pasar cuando mi hijo cumpla 3 años? La misma edad que yo tenía cuando perdí a mi padre. Hoy puedo decirte que mi sentir respecto a mi papá es de profundo amor y gratitud. Lo amo y amo su historia, a pesar de que no la pueda comprender. Hoy vivo en paz, pero, ¿sabes? No siempre fue así. Existe un proceso hermoso para que tú, así como yo, puedas vencer cualquier miedo y convertirlo en una herramienta que te impulse a crecer y a vivir la vida de tus sueños.
Si bien está claro que el pasado no se puede cambiar, sí podemos cambiar la idea que tenemos sobre él, o más concretamente, la forma como nos permitimos que nuestro pasado influya sobre nuestro presente y, muy importante, sobre nuestro futuro. Lamentablemente, muchas personas transforman el pasado en una roca que vienen cargando día a día y que no los deja seguir avanzando hacia su futuro, pues viven marcadas por miedos. Miedos que siguen ahí porque viven con el temor de que cierta historia pueda volver a repetirse, de que alguien del presente pueda volver a comportarse del mismo modo que alguien del ayer. Esta es una de las razones por las que muchas personas ni siquiera se arriesgan a conocer gente nueva, temen a ser utilizadas, creen que en el fondo no existe el cariño recíproco, no se atreven a volver a empezar o simplemente deciden quedarse en su zona de confort por el miedo a lo desconocido, sin saber que eso que desconocen les puede traer una vida de grandeza y sobre todo de triunfos. Lo importante es saber distinguir y descifrar el tipo de miedo al cual nos estamos enfrentando. Hay algunos que en definitiva son inevitables. Por ejemplo, los que tienen que ver con el sentido de sobrevivencia, en donde la adrenalina se nos eleva y nos lleva a defendernos, a resguardarnos del peligro, a estar alertas. Pero existen también los miedos que te llevan a desconfiar sin ningún motivo de todo el mundo y te hacen vivir con ansiedad, con depresión. Lo que es peor, este tipo de miedos te lleva a poner en duda a las personas que en la mayoría de las ocasiones son las que están más cerca de ti, desde un familiar, un amigo, un compañero o incluso, y más frecuente, hasta tu pareja. Es como si tú mismo o tú misma, ante algo bueno que puede llegar a tu vida, te pusieras el pie y comenzaras a buscar pretextos, a tener temores sobre lo que puede o no puede suceder, sobre lo que te impide disfrutar de esa situación. Y muchas veces terminas rechazando la situación que te pudo haber llevado a crecer. ¿Cuántas veces has preferido seguir soltera o soltero por el miedo a abrirte a alguien más y comenzar a conocer a esa persona? ¿Y cuántas veces te has negado a obtener un ascenso en tu trabajo por miedo a obtener mayores responsabilidades? ¿Se te ha presentado una oportunidad de viajar a otro país y te has negado por el miedo de no saber cómo es su cultura o simplemente por no conocer a nadie ahí? ¿O cuántas veces no le has hecho caso a tus sueños o a esa voz de tu corazón por miedo a volverte a equivocar o a que te digan, te dije que no iba a funcionar? Y así como estas preguntas, hay muchísimas que te podemos hacer y que en algún momento de tu vida pudiste haberte negado por una sola razón. ¡Miedo! Así es que arranquemos con este maravilloso proceso que llamamos el liberador de miedos. Después de este proceso, te prometo, vas a sentir que perdiste algunos kilos de peso, ya que soltar miedos es de las experiencias más ricas y liberadoras y enriquecedoras que una persona puede llegar a experimentar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a identificar los 3 miedos con los que trabajamos en el video pasado. Si no hiciste este ejercicio, en verdad es recomendable que veas el video anterior y que trabajes con los ejercicios ahora mismo. Así que puedes detener este video e ir allá, porque cada uno va construyendo la base para el siguiente. Así que ya que hayas identificado cuál es el miedo, necesitamos ver la creencia que está detrás de ese miedo específico. Te voy a poner mi ejemplo con la historia de mi papá. Mi miedo era miedo a ser padre y tenía 2 creencias que justificaban ese miedo. 1, no sé cómo ser papá. Y la segunda creencia, 2, puedo morir cuando mi hijo cumpla 3 años y no quiero que crezca sin papá. ¿Sabes? Las creencias limitantes son como las patas de una mesa y la tabla de la mesa es el miedo. En mi caso el miedo era ser papá y las patas eran las creencias de que no sabía cómo era ser papá y de que mi hijo podía llegar a vivir el mismo abandono que yo había vivido. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Te das cuenta cómo cada creencia limitante no es más que un pensamiento y una imagen mental? Es solamente eso. Es verdad, Pati, solo una imagen mental. Mira, te puedo decir que cada vez que yo pensaba en que no sabía cómo ser papá o en que mi hijo podía crecer sin papá, lo que realmente hacía era eso, hacerme una imagen mental en mi cabeza. Creaba una película de terror que, sin que yo me diera cuenta, provocaba una respuesta emocional en mí. Miedo. Está científicamente comprobado que el miedo no es más que una respuesta emocional a esa imagen mental que todos nos hacemos. Así que la verdadera clave para liberarnos del miedo es cambiar nuestras imágenes mentales. Claro. La podemos sustituir por otra,
Podemos deshacer las imágenes que teníamos, distorsionarlas, hacerlas de colores blanco, negro, grandes, chiquitas, bobas, pero definitivamente le podemos quitar todo el poder que tiene sobre nosotros. Y este es uno de los procesos más importantes de la programación neurolingüística o el condicionamiento neuroasociativo. Esta técnica es tan fuerte que con ella puedes no solo liberarte de miedos, sino hasta de fobias. Debajo de este video te vamos a poner algunas ligas para que veas cómo, después de que veas este video obviamente, cómo hemos quitado fobias a personas completamente desconocidas en un evento en vivo y lo hemos hecho en un tiempo muy corto. Ve estos videos con ojo crítico, siguiendo todo el proceso que tú estás por aprender. Así es que, mira, vayamos paso a paso con este proceso para que tú lo puedas comenzar a aplicar. Te recomendamos que trabajes con este proceso ahora mismo, no lo quieras hacer después. Al final de cuentas ya estás aquí, ya has llegado a este preciso momento. Y mira, si piensas hacerlo después, muy seguramente lo vas a postergar y nunca lo hagas. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Mira, son los enanos que se apoderan de ti, ¿ok? Así es que ahora es el mejor momento para que tú hagas este proceso. Mientras vas trabajando con cada paso, puedes ir pausando el video. Definitivamente no tienes que ir a la misma velocidad del video. Paso número 1. Identifica cuál es el miedo con el que vas a trabajar. Uno solo, no quieras trabajar con todos al mismo tiempo. En el caso de Spencer, por ejemplo, era el miedo a ser papá. ¿Ok? Ese paso es simple, elegiste el miedo. Paso número 2, revisa cuál es o cuáles son las creencias limitantes. ¿Recuerdas las patas de la mesa que le dan lugar a este miedo en tu vida? Recuerda que pueden ser una o pueden ser varias. Ahora, tómate tu tiempo para identificarlas bien. Algún ejemplo puede ser miedo a perder y las creencias limitantes o las patas serían, como ya he perdido antes, entonces me puede volver a pasar. O la creencia de que no merezco porque por mis errores, por mis equivocaciones, por lo mal que he hecho en mi vida y por lo tanto no voy a obtener las cosas, ¿no? O otro miedo puede ser, no lo sé, el miedo a estar solo, es la mesa. Y las creencias limitantes puede ser, es que solo no voy a poder hacer nada. O yo valgo únicamente por las personas con las que me rodeo. O no soy lo suficientemente valioso por mí mismo. Siempre me han dicho que no se puede. Esas son las patas, ¿vale? Hazlo varias veces y después, una vez que hayas identificado las creencias limitantes, vamos al tercer paso. El paso número 3 es identificar cuál es la película de terror que te has contado. ¿Cuáles son esas imágenes que te generas cuando piensas en tu miedo y en tus creencias limitantes? Ve una vez más a la película completa que tú sueles reproducir. Ahora, este punto, el punto número 3, de verdad es de los puntos más importantes porque en esta película es donde realmente vive el miedo. Así es que cuando decimos identifica la película, es identificar todo. Imagina que esta película se está poniendo en tu televisión y tú tienes que identificar todo, el tamaño, el proceso, los colores, la imagen, la calidez de la luz, la calidad, todo. Tienes que identificar paso a paso qué está sucediendo en esa película. Tienes que pensar quién está en la película, es de día, es de noche, cuáles son los colores, cómo están vestidos, por dónde entra la luz. Tienes que identificar todos los elementos de la película. Ahora, la película que estás reproduciendo es el momento en el que tú sientes miedo. Es la película que tu mente reproduce cada vez que tú manifiestas ese miedo, esa mesa, ¿no? Que tanto o que no te ha dejado avanzar. No es sencillo al principio, así que puedes apoyarte de decirlo en voz alta, de platicarlo con alguien o de escribirlo varias veces, porque eso va ampliando nuestra perspectiva y nos va enseñando a ver cosas que antes no veíamos. El paso número 4. Comienza a distorsionar esa película de terror para que ahora sea una comedia y una película ridícula y chistosa. Y reproduce una y otra vez esa película en tu mente. Puedes intensificar los colores o hacer que la película sea en blanco y negro. Puedes hacer que las imágenes sean chiquitas o más grandes o simplemente cambiar completamente la historia de la película. Lo importante es la intensidad emocional con la que lo haces. Lo importante es que mientras estás reproduciendo la nueva película, de verdad, la calidad y la intensidad emocional que tiene sea completamente distinta. ¿Qué va a pasar? De forma inconsciente, tu cerebro va a estar vinculando emociones nuevas y diferentes a la película que tú antes reproducías. Y esto va a hacer que a partir de ese momento el cerebro no pueda volver a sentir el miedo con la historia que antes te contabas. Mientras más vas reproduciendo en tu cabeza o verbalmente esa historia, va perdiendo fuerza emocional en ti. Así que piensa, en el pasado lo has hecho. Por ejemplo, cuando pensamos en un exnovio, en una pareja y decimos, ¿cómo pude enamorarme de esa persona? O a veces recordamos ciertas situaciones que nos parecen demasiado ridículas, como aquella vez que hice una escena de celos, ¿cómo pude haber hecho eso? Esto nos va a ayudar a quitarle esa carga de la que te hablamos. Paso número 5. Pregúntate, ¿cómo me siento ahora?
¿Sientes lo mismo que antes? ¿Mi miedo es igual de fuerte que antes? Lo más seguro es que te sientas un poco diferente. Sin embargo, tú y yo sabemos que probablemente todavía no es suficiente. La razón es simple, tienes menos de 5 minutos de reproducir una nueva película y una vida reproduciendo la película de terror. Sin embargo, tenemos una herramienta poderosísima para esto. Y está bien en el paso número 6. Vuelve a reproducir tu nueva película, pero cada vez con mayor intensidad emocional. El cerebro recuerda aquello que vive con mucha intensidad emocional. Así que mientras más y más y más reproduzca esta nueva película, con más y más y más intensidad, más grande y poderoso será el efecto que esto va a tener en tu vida. Así es que ponle pausa al video y hazlo. Recuerda, después de cada punto es importante trabajarlo porque esa es la única forma en la que tú vas a poder vivir este proceso. Y mira, te quiero decir una cosa. Nosotros somos expertos en desarrollo humano. Yo tengo 10 años dedicándome a esto. Pati tiene más de 20 años dedicándose a esto. De verdad, este proceso funciona. Prueba de ello los videos que te pusimos con la prueba de las fobias. Pero de verdad, hazlo. No únicamente quieras ver este video. De verdad, hazlo y toma acción en cada punto. ¿Cómo te sientes después de haber hecho este ejercicio? Este proceso lo puedes hacer absolutamente siempre. Y de lo que se trata no es de deshacer el miedo, pero sí de hacerlo más débil que tu voluntad, para actuar y llevar tu vida al siguiente nivel. Recuerda la frase de Nelson Mandela: el valiente no es el que no tiene miedo, pero el que actúa a pesar del miedo que tiene. Y es precisamente lo que queremos lograr con este proceso de 6 pasos. No hacer que el miedo desaparezca, sino que sea, aunque sea un poquito más débil que tus ganas para crear tu vida extraordinaria. Tenemos para ti un test que puedes descargar y que te ayudará muchísimo a identificar si el miedo a través de las máscaras y de todo lo que te hemos hablado ha frenado tu capacidad de autoconocerte y crecer a tu máximo potencial. El test se llama Eleva tu potencial y puedes descargarlo abajo de este video. Recuerda todo el material de apoyo que tenemos para ti, que siempre puedes descargar antes o después de ir al video. Pero es importante que lo descargues, que lo veas y que lo utilices, porque va a complementar tu aprendizaje de todo este programa. Ahora que has aprendido a liberarte del poder del miedo en tu vida, estás en la condición perfecta para llevar tu vida al siguiente nivel y para comenzar a construir una vida extraordinaria. Sin embargo, hay una advertencia. Puedes perder impulso si no tienes el pensamiento adecuado. Si no actúas desde el enfoque apropiado, te vas a enfrentar con un monstruo terrible que seguramente ya conoces y que se llama autosabotaje. Comienzas algo, pero no lo terminas. Sabes qué tienes que hacer, pero no lo haces. Sabes a quién le tienes que llamar, pero lo postergas. Es por eso que en el siguiente video te vamos a mostrar un proceso que es la clave para la obtención de una vida extraordinaria y que literalmente es el secreto de la abundancia, en donde te enseñaremos a crear un apalancamiento poderosísimo para que el miedo que acabas de liberar no vuelva a controlar tu vida y que no pierdas el impulso que necesitas para construir tu vida extraordinaria. Este es uno de los procesos más importantes que conocerás a lo largo de esta serie de videos, pues será la clave en tu transformación. Y velo de esta forma: llevas ya la mitad realizada, la mitad de tu proceso de liberación. Ahora nos hace falta que hagas la otra mitad, para ahora sí encargarnos de que tengas todo el proceso completo para que tengas la vida diseñada, la vida que tú mereces. Ahora bien, en este video aprendimos que el pasado no es tu enemigo y puede ser tu aliado para enfrentar los miedos y que no debes arrepentirte de las decisiones que hayas tomado. Tú no eres una decisión. Cada una de ellas es el aprendizaje de tu vida. Conocimos el proceso para liberar tus miedos y también descubrimos por medio de un test qué tan elevado está tu potencial y cuánto te falta para llegar a obtener esa vida de grandeza que tú te mereces. Para nosotros es sumamente importante saber que este contenido te ha agregado valor y sobre todo que estás comenzando a aplicar las herramientas para que puedas transformar tu vida y sobre todo que tomes acción. Si tomaste apuntes de lo que hoy aprendiste, revisa tus notas para que te des cuenta de tus áreas de oportunidad y que comiences a trabajar en ellas. Repítelo las veces que tú veas necesario. Recuerda que tenemos un par de PDFs para que los descargues de forma gratuita y puedas complementar tu aprendizaje y tu experiencia. Descárgalos ahora y saca el mayor provecho.
Y muy importante, déjanos tus comentarios. Compártenos una historia con respecto a los miedos que has tenido y cómo los has superado o cómo trabajas en ellos, pues muchas personas se podrían identificar contigo, lo que significa que podrías estar ayudando a alguien más que está pasando o ha pasado por lo mismo que tú. Los miedos nos paralizan y afectan todas las áreas de nuestra vida. Hay personas que inclusive no toman decisiones por los miedos que tienen. Otros ni siquiera pueden expresar lo que sienten. No se atreven a viajar, a amar, a divertirse, a disfrutar la vida de forma plena. ¿Estás dispuesto a luchar en contra de tus miedos? Y por último, si este programa gratuito te está agregando valor, compártelo. ¡Compártelo! ¡Compártelo! Serás el canal para que las personas que más amas se beneficien también de esta información. Así es que nos vemos en el próximo video. Te mandamos un fuerte abrazo. Y recuerda que aprenderemos el secreto de las mentes más abundantes.